Cordial saludo, estimados aprendices, grupos 17 TGPIN y 18 TGPIN. SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital. Les habla Luciano Arizmendi. Controlar el flujo de materiales y de información en un proceso productivo. La función logística en la empresa. Logística industrial. La logística industrial controla principalmente el flujo de materiales, pero también controla el flujo de información y el flujo financiero. La función logística en la empresa. Objetivos. Conocer los objetivos primordiales de la función logística. Identificar las actividades de la función logística en una empresa, así como los flujos de información que se producen. Distinguir los distintos tipos de almacenes y su finalidad dentro de una red logística. Comprender los distintos tipos de flujo dentro de una red logística. Definición de la función logística. Es la función encargada de satisfacer las necesidades del cliente, proporcionándole los productos en el momento, lugar y cantidad en que demande el cliente. Todo ello a un costo mínimo. Momento. En cuanto al momento, podemos decir que es la oportunidad precisa en el tiempo para la compra. Por ejemplo, poder comprar el periódico el día en que es publicado y no días después. Lugar. En cuanto al lugar, podemos decir que es aquel sitio donde le resulte al cliente más fácil o más atractivo adquirir el producto. Cantidad. En cuanto a la cantidad, podemos decir que el cliente lo puede requerir por unidad, por docenas, por cajas, al por mayor, etc. La satisfacción de las necesidades del cliente es uno de los objetivos principales de la función logística. Cuando la empresa no puede ofrecer un producto a su cliente en el momento, lugar y cantidad deseada, se produce una ruptura de stock, lo cual implica un costo muy elevado por dos motivos. Supone una venta potencial no realizada. La empresa pierde imagen ante su cliente, comprometiendo de esta manera las ventas futuras. Las actividades que comprende la función logística son de distinta naturaleza dependiendo del tipo de empresa. Si se establece una clasificación en función de la naturaleza de su negocio, según se dé flujo de mercancías, materiales y productos, las podíamos clasificar en empresas comerciales y empresas industriales. Empresas comerciales venden a sus clientes productos que previamente han adquirido de sus proveedores sin someterlos a ningún tipo de transformación. Estos productos los podemos denominar mercancías. El beneficio lo obtienen de vender el producto a un precio que cubra tanto el precio pagado al proveedor como los distintos costos y gastos en los que incurre la empresa por su actividad, sueldos, fletes, alquileres, etc.
El beneficio o utilidad se obtiene restando al precio de venta costos, gastos y lo que se pagó al proveedor por las mercancías. Empresas industriales compran materias primas y otros insumos o aprovisionamientos a sus proveedores. Los someten a un proceso productivo, entre paréntesis, fabricación, y después venden los productos terminados a sus clientes. El beneficio lo obtienen de vender los productos finales de la empresa a un precio que cubra todos los costos de producción, materias primas, mano de obra, costos indirectos de la producción y todos los gastos, administración, ventas y finanzas, y además de cubrir todo lo mencionado anteriormente, quede un excedente o utilidad que sería el beneficio. Los procesos logísticos de las empresas comerciales e industriales son distintos. Logística de las empresas industriales. Los procesos de las empresas industriales, desde que compran las materias primas hasta que éstas son transformadas en producto terminado y se vende en el mercado, se pueden apreciar en el siguiente cuadro. Entonces, en la parte izquierda vemos los proveedores, que son quienes suministran las materias primas. Esas materias primas requieren un transporte. La empresa compra esas materias primas a los proveedores y esas materias primas las lleva la empresa a su proceso de fabricación, donde las transforma. Del proceso de fabricación salen productos terminados que son almacenados para posteriormente distribuirlos a los clientes. Durante todo este proceso se da un flujo de materiales. El flujo de materiales va de los proveedores hacia el cliente, pero este flujo de materiales también puede ser inverso, es decir, de los clientes hacia los proveedores. Se da en el caso de las devoluciones y en el caso del reciclaje de materiales de empaque o embalaje. Este puede ser reciclaje o manejo de materiales de empaque y embalaje. También se da un flujo de información. El sentido principal del flujo de información va del cliente hacia los proveedores. Del cliente pasa hacia los distribuidores, de los distribuidores pasa a la fábrica, de la fábrica pasa a los proveedores. Básicamente esta información son las necesidades que tienen los clientes y la transmiten en la dirección cliente proveedores. Pero este flujo de información también se da en sentido contrario al que se muestra en la gráfica, y esta información en sentido contrario es la que va con las materias primas y con los productos terminados. Esta información es lo que generalmente se llama trazabilidad y lleva toda la información relacionada con instrucciones de uso, etiquetas, fechas de vencimiento, etc. En uno de los párrafos vamos a mencionar con mayor detalle esa información. Y además el flujo de materiales, ya sea hacia adelante o hacia atrás, va acompañado de un flujo financiero. A medida que van desplazándose los materiales,
se van generando pagos, o a medida que van retrocediendo los materiales también se van generando pagos. Entonces esto es lo que se muestra en la gráfica. Logística de las empresas industriales. Los procesos son los siguientes: compra de materias primas, aprovisionamiento de materiales. La fase compra de materias primas incluye la gestión de los pedidos, el transporte y el almacenamiento de materias primas y de otros materiales necesarios para iniciar el proceso productivo. El objetivo principal del aprovisionamiento es que la fábrica pueda elaborar sus productos de forma continua, evitando o disminuyendo el riesgo de que las máquinas lleguen a pararse. Además de esta función, el departamento de aprovisionamiento debe tratar de conseguir los suministros en las condiciones más favorables de calidad, precio y evitar excesos de stock, ya que esto representa costos para la empresa y también se deja de recibir el interés de oportunidad que puede generar el dinero que se encuentra invertido y estancado en el stock. Lo que significa es que estas reservas o estos inventarios valen plata y esa plata se encuentra almacenada y está dejando de producir interés. Segundo, fabricación. El segundo proceso es la fabricación. En la fabricación se transforma mediante procesos físicos, químicos, etcétera, las materias primas adquiridas en la fase anterior en productos terminados y disponibles para la venta. Entonces simplemente es la transformación de las materias primas para obtener los productos terminados que se van a vender. El tercer proceso es la distribución. En la distribución se procede al almacenamiento temporal de los productos ya terminados y disponibles para la venta y luego se transportan hasta las instalaciones del cliente. Cuarto proceso, gestión de stock. A los procesos anteriores habría que adicionar la gestión de stock en todo el sistema logístico para mantener las cantidades justas de materiales, productos en proceso y productos terminados para que no se pare la producción ni se deje de atender el suministro de los clientes por una posible carencia de stock en cualquier momento. En los procesos descritos se producen dos clases de flujo. Primero, el flujo de materiales. Comprende el movimiento de materiales o materias primas desde los proveedores, el movimiento de las materias primas en transformación durante la fabricación y el movimiento de los productos terminados hasta llegar al cliente. El flujo financiero o de pagos acompaña al flujo de materiales. En el flujo de materiales se requiere transporte para el movimiento de materiales o materias primas desde los proveedores hasta la fábrica. También se requiere transporte dentro de la empresa para el movimiento hacia y durante el proceso de transformación. Igualmente se requiere para llevar el producto terminado a almacenamiento temporal en la fábrica y finalmente el transporte para llevar el producto al cliente. Almacenaje. Se requiere para guardar las materias primas que llegan a la fábrica
mientras son enviadas al proceso productivo. También se requiere almacenaje para aquellos productos no terminados que están en proceso de producción, pero que aún les falta alguna fase para convertirse en producto terminado. Igualmente requieren almacenaje los productos terminados mientras son enviados a los clientes. Entonces, durante el flujo de materiales tenemos transporte, almacenaje y la transformación que se da de las materias primas en el proceso productivo para obtener un producto terminado y disponible para la venta. El flujo de materiales va hacia adelante, es decir, de los proveedores que proporcionan la materia prima hacia la fábrica, donde se puede dar flujo de productos en proceso, y finalmente a los clientes, donde se da flujo de productos terminados. Pero este flujo también puede ir hacia atrás en el caso de la logística inversa, es decir, devolución de productos o mercancías, manejo o reciclaje de materiales de empaque y embalaje que se recoge. En la logística inversa, el flujo de pagos o financiero acompaña al flujo de materiales. Esto quiere decir, cuando se compran las materias primas hay que desembolsar dinero. Cuando las materias primas están en flujo en el proceso de transformación, también se está gastando dinero. Cuando el producto terminado se desplaza hacia el cliente, también se está gastando dinero. Eso es lo que se llama el flujo financiero. Flujo de información. Comprende el movimiento de información hacia atrás, es decir, su principal sentido va del cliente hacia el proveedor. Es decir, contraria al flujo de materiales, la información va desde los clientes de mercado hacia los distribuidores, hacia la fábrica y hacia los proveedores. Este sistema de información hacia atrás en un sistema logístico eficiente reduce notablemente los stops al conocerse la estimación de la demanda del producto, con lo cual también se estiman los pedidos de materiales a los proveedores. La reducción de stock puede contribuir a la reducción de costos en la empresa. La información que se recoge en el mercado y que va hacia atrás nos permite conocer las necesidades del cliente, qué compran, cómo compran, cuánto compran, en dónde compran, cómo pagan, en qué momento lo quieren. El flujo de información también va hacia adelante con respecto a la información del producto, como formas de uso, contraindicaciones, especificaciones, número de lote de producción, fecha de vencimiento, manuales del usuario, documentación de aduana, permisos y reglamentación en general, información que satisface el nivel de servicio al cliente. Logística de las empresas comerciales. En la empresa comercial, las actividades logísticas son menos numerosas que en la industrial, debido a que estas empresas no transforman los productos que reciben de sus proveedores. Estas actividades se resumen en el siguiente cuadro. Entonces ahí vemos los proveedores de las mercancías,
que requieren de transporte para las compras de mercancías que gestiona la empresa. La empresa mueve esas mercancías dentro de sus instalaciones en el proceso de guardarlas y almacenarlas hasta que salen finalmente para la distribución que las lleva a los clientes. Aquí también se da el flujo de información y el flujo de materiales. El principal sentido del flujo de materiales es de los proveedores hacia los clientes, pero opuesto al sentido que se muestra, también este flujo de materiales va de los clientes a los proveedores en el caso de las devoluciones y en el caso del reciclaje o manejo de empaques, envases, elementos de embalaje. El flujo de información, su principal sentido es de los clientes a los proveedores, pero también se da en sentido contrario de los proveedores hacia los clientes. El flujo de información que va de los proveedores hacia los clientes es la información que llevan las materias primas y los productos terminados respecto a su fecha de vencimiento, a sus especificaciones, a sus prohibiciones, etcétera, etcétera. Es la información que mencionamos anteriormente y que seguramente más adelante la encontraremos con respecto también a las empresas comerciales. Los procesos en las empresas comerciales son los siguientes: compra de mercancías o aprovisionamiento. La fase compra de mercancías incluye la gestión de los pedidos, el transporte y el almacenamiento de las mercancías que la empresa va a vender a sus clientes. El objetivo principal del aprovisionamiento es conseguir unas buenas condiciones de compra de los proveedores, además de mantener un nivel de stock suficiente para atender los pedidos de los clientes sin que este stock sea excesivo. Hay que tener en cuenta que no todos los productos permiten tener un stock. Aquellos productos perecederos es muy difícil mantener stock o mantener grandes cantidades de stock. El otro proceso es la distribución. En las empresas comerciales, esta función implica procesar, preparar y transportar los pedidos que los clientes realizan. En los procesos descritos se producen dos clases de flujo. Bueno, en realidad son tres porque también se tiene en cuenta el flujo financiero. Flujo de materiales comprende el movimiento de las mercancías de los proveedores hasta la empresa comercial y luego el movimiento de las mercancías desde la empresa comercial hasta los consumidores finales. En el flujo de mercancía se requiere transporte. Se requiere para el movimiento de las mercancías de los proveedores hasta la empresa comercial y luego hasta los clientes o consumidor final. También se requiere transporte para el movimiento de mercancías entre almacenes si la empresa tiene varios almacenes. Almacenaje es otro proceso de los que se requiere. Las empresas comerciales deben almacenar las mercancías que compran a sus proveedores hasta que éstas sean vendidas al cliente. Entonces, durante el flujo de materiales tenemos transporte y almacenaje. En el de las empresas industriales, adicionalmente teníamos el proceso de transformación. El flujo de mercancías va hacia adelante, es decir, de los proveedores que proporcionan la mercancía hacia la empresa
y luego hacia los clientes. Pero este flujo también puede ir hacia atrás en el caso de la logística inversa, es decir, devolución de mercancías, manejo o reciclaje de materiales de empaque y embalaje que se recoge. En la logística inversa, el flujo de pagos o financiero acompaña al flujo de materiales. Bueno, esto es similar, lo que estamos leyendo en este momento, a lo que ya habíamos dicho en las empresas industriales. Flujo de información en las empresas comerciales. Comprende, también es similar a lo que ya dijimos en las empresas industriales. Comprende el flujo de información en sentido contrario al flujo de mercancías. Aquí hablamos de mercancías, en las empresas industriales hablábamos de materiales. La información va desde los clientes del mercado hacia la empresa. Este sistema de información hacia atrás es un sistema logístico eficiente que reduce notablemente los stops al conocerse la estimación de la demanda del producto con la cual se estima los pedidos de mercancías a los proveedores. La reducción de stock puede contribuir a la reducción de costos en la empresa. La información que se recoge en el mercado y que va hacia atrás nos permite conocer las necesidades del cliente, qué compran, cómo compran, cuánto compran, en dónde compran, cómo pagan, en qué momento lo quieren o lo requieren. El flujo de información también va hacia adelante con respecto a la información de aspectos importantes del producto, como las formas de uso. Entonces eso es la trazabilidad, lo que va escrito en el producto o en código de barras. Las formas de uso, contraindicaciones, especificaciones, lotes de producción, fechas de vencimiento, manuales del usuario, documentación de aduana, permiso y reglamentación en general, información que satisface el nivel de servicio al cliente. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial. En un próximo video estaremos tratando lo correspondiente a las redes logísticas. Un feliz día y hasta pronto.